Hola, buenas tardes. Antes que nada me presento, me llamo José Juan Piñata Savia, soy psicólogo clínico de profesión y pues trabajo en el Consejo Estatal contra las Adicciones. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre este tema que es por una atención incluyente en adicciones y salud mental. Y bueno, es como parte de los programas, ¿no?, que nosotros tenemos aquí dentro del Consejo Estatal. Si les parece, vamos a comenzar con el tema. Y bueno, antes de iniciar así como de lleno, les quiero platicar un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales y sobre una característica que a mi parecer es como discriminatoria o que era discriminatoria y que afortunadamente pues, se ha corregido, ¿no? Aunque ha sido a través de mucha gestión y de mucha lucha, ¿no? Incluso hasta de pelea física, ¿no?, para poder corregir esto. Y bueno, para poner un poco en contexto esto, más o menos como a finales del siglo XIX, como en 1890, 1880, había en Europa una especie de epidemia, ¿no?, lo que se conocía como histeria y que después se llamó como neurosis de conversión, y bueno, que era achacada a muchas cosas, ¿no? Y que pensaban que era exclusivamente de las mujeres. A partir de ahí, de este tipo de problemática, de esta epidemia, surgen muchas formas de tratamiento y entre ellas surge como algunas de las como más importantes, ¿no?, que ha habido en la historia de la psicología. Me refiero al movimiento psicoanalítico que estaba encabezado por el doctor Sigmund Freud. Sigmund Freud es como de los líderes, ¿no?, en cuanto a teoría psicológica, por así decir, que ha habido pues de siempre. Y hay gente que le agrada mucho, ¿no?, la teoría psicoanalítica, y hay gente que la detesta, ¿no?, incluso dentro del mismo gremio psicológico. Hay muchos tipos de psicología. Decía un maestro que uno puede estar a favor de Freud, en contra de él, pero uno nunca puede estar sin él. Y bueno, la teoría que él desarrolla pues es muy vasta, ¿no? Pero como a mediados de 1910, él hace un estudio, un escrito se llaman 3 ensayos sobre una teoría sexual, donde él intenta explicar a grandes rasgos, bueno, no tan a grandes rasgos, de una manera como profunda lo que es la sexualidad humana, ¿no? Partiendo desde la sexualidad infantil, que fue un tema que resultó muy tabú en su época, a pues, todas las manifestaciones sexuales, ¿no? Dentro de su clasificación que hizo en la sexualidad, y que también podemos llamar como como parte de su división de las enfermedades mentales, ajá, le hizo en 3 grandes grupos. Uno era lo que se conocían como neurosis, ajá, como la histeria que les hablaba hace rato. Otra parte eran conocidos como la psicosis, que hoy en día se le conoce como vulgarmente como la locura, la gente que está loca, literalmente, que ocupa pacientes psiquiátricos, a eso me refiero, y lo digo con todo respeto. Y están las perversiones. A partir de esta división, sobre todo con esta última, la que denominan perversiones, es que se gestó esto que les venía platicando un poco sobre lo que es como dentro de la clasificación de las enfermedades mentales, lo que era como algo discriminatorio de mi perspectiva, ¿sí? Es decir, Freud decía que, que las perversiones eran, así a muy grandes rasgos, cualquier alternativa que no sea la relación heterosexual. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un fetiche, es decir, que me gusta que mi pareja se vista de determinada forma para poder tener cierto tipo grado de estimulación, ajá, y poder llegar al acto, pues Freud lo llamaba fetichista. Hay gente, por ejemplo, que está un poco como, y con todo respeto se me lo digo, como un poco más enferma, que por ejemplo encuentra nada más placer sexual, por ejemplo, en los animales, que es parte como de la zoofilia, que entra dentro de las perversiones, o con los muertos, que es la necrofilia, que pues bueno, pero en sí, así lo toma. Y si yo parto desde esa perspectiva, también la relación que no sea heterosexual, es decir, de hombre con hombre o de mujer con mujer, entraba dentro de esta categoría, ¿no?, de lo que era una perversión, y bueno, también como una especie de trastorno mental. Y bueno,
cada quien en aquellos entonces y hasta como los 1950, como a mediados del siglo pasado, del siglo XX, había un relajo, ¿no?, en esto del diagnóstico, ¿no?, y cómo denominar a las enfermedades mentales. Entonces se juntan a muchos psiquiatras en Estados Unidos y entre ellos crean una especie de consenso, ¿no?, que lo llamaron Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y bueno, o DSM, que hasta hoy en día hay hasta el tomo 5 y me parece que a partir de ahí ya no va a haber más tomos. Ajá. En 1952, se lo voy a leer tal cual y lo estoy citando, se surgió la primera edición del DSM como una variante del CIE-10. En esa primera versión, la homosexualidad por criterio diagnóstico fue incluida, como criterio diagnóstico fue incluida por esta asociación que les digo, como una categoría de enfermedad mental. Incluso la ponían al mismo nivel de lo que se conocen como trastornos de la personalidad. Dentro de este DSM, y no quiero meterme mucho en tecnicismos, ahí así muy grandes rasgos están pues, lo que se conoce como las neurosis, ajá, están los trastornos de la personalidad y están las psicosis, ¿sí? Entre otras muchas, no estoy como que englobándolo porque cada uno de estos tiene muchas variables y entre la neurosis y la psicosis pues ponen los trastornos de la personalidad, ¿sí? Y bueno, pues esto causó mucha controversia, ¿no? Y también como más segregación de la que había para pues para este gremio, ¿no? Para estas personas pues que tenían este tipo de preferencias, ¿no? En cuanto a su elección sexual. Y bueno, así dura hasta 1973, donde producto pues de movimientos sociales, que ahorita un poquito más adelante se los voy a mencionar, pues surge este viraje de perspectiva, ¿no? Y el DSM-2 ya eliminó finalmente la homosexualidad como categoría diagnóstica y bueno, en la selección de desviaciones sexuales, donde está, por ejemplo, lo que le decía de la necrofilia, de la paidofilia, de la zoofilia, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue hasta 1973, sin embargo, todavía continuó como parte de otro tipo de sintomatologías, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, un trastorno de la personalidad, ser homosexual era también un síntoma de ese tipo de trastorno mental, es decir, como que lo quitaron, pero lo quitaron a medias. Y yo pienso que, como les decía hace ratito, ¿no?, que a partir de los movimientos sociales, que ahorita les voy a hablar un poco, fue que se gestó este cambio, ¿no?, este cambio de pensar. Y bueno, cuando está el DSM-3 y fue hasta 1980, es decir, pues de 28 años después de que salió el DSM-1, que finalmente se quitó pues para empezar, el estigma del psicoanálisis que les hablaba hace ratito, y de ese tipo de clasificación que hizo Freud, que yo entiendo que lo motivó, ¿no?, que era una forma de explicarlo, pero bueno, como que de ahí se derivó en cosas, pues incluso hasta medio terribles, que yo así lo considero desde mi punto de vista muy, muy personal. Y bueno, a partir de que se quitó ese estigma, esa como herencia, pues en 1980 ya se eliminó completamente la homosexualidad como criterio diagnóstico. Sin embargo, fue hasta 1990, o sea, 10 años más, que la Organización Mundial de la Salud pues también lo eliminó de los trastornos mentales, ¿no?, el término de homosexualidad. Y esto fue, dice, más de 130 años después de la invención del término homosexual. Es decir, pues la preferencia ha existido de siempre, ¿no? O sea, es parte de la humanidad y de lo que cada quien decide hacer pues con su sexualidad. Sin embargo, como que fue una forma de estigmatizarlo, de etiquetar y de marginar este tipo de conductas. Entonces, a mí la verdad sí me parece muy lamentable, ¿no?, que tardara tanto tiempo, incluso cuando este manual de diagnóstico ya lo había eliminado 10 años antes. Pero bueno, o sea, hay veces que hasta la organización es
pues tan buenas como la Organización Mundial de la Salud, pues tiene sus erratas, ¿no? Tarda un tiempo en tomar conciencia, afortunadamente, pues ya se hizo. Y bueno, en México, en nuestro país, también pues tiene su historia, ¿no? De hospitales psiquiátricos y de marginación, sobre todo en este sector, ¿no? De la sociedad. En 1910, como parte del centenario de la independencia de México, sí, centenario, este, el entonces presidente Porfirio Díaz decide traer a México pues, el modelo de hospital psiquiátrico, ¿no? Que en aquel entonces estaba de moda. Había dos psiquiatras, que uno se llamaba Pinel y otro se llamaba Esquirol. Estos psiquiatras pues prácticamente son los padres de la psiquiatría moderna, más en cuestión de internamiento, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta de que no eran lunáticos, que eran personas y que estaban enfermas y que pues teníamos que tratarlos con respeto, ¿no? Y dignidad al enfermo mental. Literalmente se dice que ellos le quitaron las cadenas a los locos, ¿no? O sea, como que fueron liberadores y a partir de ahí se dio la oportunidad de brindar otro tipo de tratamientos, ¿no? Y la psiquiatría empezó a crecer. Entonces, la sociedad europea estaba llena con eso y Porfirio Díaz, que le gustaba mucho, sobre todo la sociedad francesa, pues dijo, pues de acá soy, ¿no? De México. Y como parte, les digo, de que es muy simbólico, de aniversario del 100 años de aniversario de la independencia de México, pues inaugura el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, ¿no? Que si bien en cuanto a instalaciones era algo muy sobresaliente porque tenía las ideas de estos psiquiatras, pues la verdad es que hay un dicho, ¿no? Que es buena idea y mala ejecución. Trajo la infraestructura, pero no trajo la capacitación necesaria, ¿no? Para el personal que le iba a atender. Entonces podía pasar, y no estoy hablando a la ligera, que yo, una persona común, voy a buscar chamba a la Castañeda, ajá, digo, yo quiero aprender, y aprendo ahí sobre la marcha, ¿no? Viendo cómo le hacen los demás, y después de un tiempo voy a andar recetando, voy a andar aplicando terapia electroconvulsiva, los famosos electroshocks, o dando medicamentos que estaban como en experimentación, etcétera, ¿no? O sea, se hizo, y por no decir una grosería, literalmente un soberano relajo, ¿no? Con esto de la Castañeda, y bueno, o sea, había mucho abuso de autoridad, mucho maltrato, hacinamiento, o sea, no cabían, había muchos pacientes, había gente que no tenía que estar ahí, y bueno, dentro de la clasificación que había interna en este instituto, en la Castañeda, estaban, por ejemplo, pues los pacientes que tenían lana, ¿no? Los famosos pacientes distinguidos, que así que eran, dice ahí la presentación, y estoy citando otra vez, donde se alojaban miembros de familias ricas que no fueron retenidos por la policía. Es decir, era como iba a decir una barbaridad, pues como el área bonita, ¿no? Donde tenían un poco más de privilegios, pues porque tenían lana para pagar, ¿no? Estaban, por ejemplo, el pabellón de observación, que era destinado a personas indigentes, que pasaba literalmente la patrulla y se los llevaba, y para no tenerlos en la calle, pues ahí los aventaba. Estaban pensionistas de segunda y tercera clase, y también funcionaba como un anexo a toxicomaníacos, es decir, ahí metían a las personas que eran adictas y recibían el mismo tratamiento que todos, o sea, le daban sus electrochoques, le daban sus pastillas que yo les llamo manzalocos, que pues, literalmente tenían atontados a los pacientes, etcétera, ¿no? Y también estaba el pabellón de pacientes peligrosos, ajá, que eran pues, los pacientes que son violentos, ¿no? Y que eso sí lo remitía a la policía. Muchas veces hay padecimientos como la esquizofrenia, que si se combinan con otro tipo de padecimientos como es la paranoia o delirio de interpretación, puede ser cualquiera de los dos o los dos juntos, pues esta gente se siente perseguida y siempre hay un perseguidor. Y cuando yo me siento perseguido y acosado, pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, o reacciono violentamente y me defiendo, o dos, huyo. Entonces, pues muchas veces reaccionaban violentamente y pues la familia no los aguantaba y los metía ahí. Y bueno, estaba el pabellón de los epilépticos, que pues era, como la palabra dice, las personas que tienen epilepsia. Estaba de los imbéciles y de los imbéciles, que eran personas que tenían
retraso mental estaba el pabellón de los infecciosos, que aquí incluía a los que tenían sífilis. La sífilis es una enfermedad venérea que ya en una etapa terminal pues llega, infecta el cerebro y pues provoca cierto tipo de locura. Estaban los leprosos, las personas que tenían tuberculosis, que ni los leprosos ni los tuberculosos son, bueno, pueden tener, pero no por la enfermedad, sino por otro tipo de cosas, ¿no? No son enfermos mentales. Y bueno, aquí también eran canalizadas las prostitutas, los homosexuales y los enfermos venéreos, ¿no? Aparte de los sifilíticos. Y iguales los aplicaban, es decir, si yo tenía una hija y pues me daba cuenta de que a esa hija le gustaban las mujeres y yo era de una personalidad como muy, pues no sé cómo llamarlo, tradicionalista, por así decirlo, pues la podía y la refundía ahí y podía estar toda su vida ahí, ¿no? En el hospital nada más por eso, ¿no? Como si fuera una enfermedad mental. Y bueno, como les he venido diciendo, pues la verdad es que no lo es, sino tiene otro tipo de características, ¿no? Y es una lucha que no solamente se ha presentado en Estados Unidos, en México, ¿no? Sino que es un estigma que se presentó pues, prácticamente a nivel mundial. Y bueno, el evento que les decía se presentó el 28 de junio de 1969 y bueno, fue ocurrida en un bar de Nueva York. La verdad no sé si lo pronuncio bien, se llama Stonewall o Wall, como de pared, como piedra en la pared, algo así lo interpreto. Y bueno, ahí hacían en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, hacían redadas sobre bares donde pues sabía que había personas homosexuales, había gays, y pues no les parecía, entonces llegaban, los desalojaban de una forma muy violenta por el simplemente hecho de estar tomando ahí, ¿no? Y tener otro tipo de preferencia sexual. Y bueno, esto era común hasta que un día, pues ellos dijeron, ya basta, ¿no? Si ustedes ven algún documental sobre esto, pues pueden, hay hasta entrevistas, ¿no? De gente que estuvo ahí todavía y marca esto, ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué puedo permitir esto? Y llegó un momento en que, pues dijeron, ya no quiero. Se organizaron y empezaron a hacer pues, revueltas, ¿no? Que si bien fueron reprimidas por la policía, pues el movimiento fue creciendo, 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 pues que de ahí, como les decía hace rato, ¿no? De ahí se retoma para las marchas del orgullo gay y bueno, hoy en día para las marchas del movimiento LGBTIQ y más. Perdón que lo pronuncie despacito, pero se me cuatrapea la lengua. Y bueno, a donde voy con todos estos jóvenes y personas que nos están escuchando, señores también hay, y toda la gente que nos escucha. Perdón, es la costumbre casi siempre de pláticas para adolescentes. Y bueno, es esta definición, ¿no? Que es la definición más común de lo que es un ser humano, ¿no? Un ser humano es un ente biopsicosocial, es decir, que tiene una parte biológica, que es el sostén de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, etc. Tiene una parte psíquica que implica los procesos superiores de pensamiento y tiene una parte social, es decir, el ser humano también es gregario por naturaleza, tiende a juntarse con otras personas, ¿no? De su especie. Si ustedes se dan cuenta, esta definición nada tiene que ver con preferencias sexuales. Esta definición es universal y es aplicable a todas las personas. Un ente es algo que existe por sí mismo y a partir de ahí, que es algo que tuvieron que haber tomado en cuenta los psiquiatras de 1952, es que se trabaja, ¿no? Hoy en el sector salud y también en el Consejo Estatal contra las Adicciones. La Organización Mundial de la Salud define la salud, perdón por la redundancia, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Es decir, desde esta definición, que acuérdense que fue hasta 1990 que ya empezó a ser más incluyente la OMS, que yo parto, ¿no? Y que la salud debe ser así, ¿no? Sin importar lo que yo prefiero, lo que no prefiero, si me gusta vestirme de azul o de negro, o si me gustan los hombres, las mujeres, o si me defino o no me defino, etcétera, ¿no? O sea, todos somos seres humanos y todos tenemos pues, padecimientos, dolores, cuestiones, ¿no? A todos nos puede dar gripa, el COVID no te preguntaba, oye, ¿te gustan los hombres, te gustan las mujeres, o qué onda contigo, ¿no? Sino, pues se daba parejo, ¿no? Y como tal, pues se debe de atender, y esto incluye
a las adicciones. Entonces, de esta perspectiva es que nosotros en el Consejo Estatal pues recibimos a la persona, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de discriminación, todos valemos como personas y a todos se les atiende de la misma forma, ¿no? Que yo pienso, desde mi punto de vista, yo como José Juan, que es la forma más correcta de atender, ¿no? Y de brindar un servicio, sobre todo porque somos servidores públicos a la sociedad. Y partiendo de ahí, de este supuesto, pues les voy a platicar. Hay gente, me imagino, que me están escuchando y saben esto, pero hay gente que no. Entonces, le voy a platicar un poco qué es una adicción. Y sí, bueno, voy a empezar con lo que es una droga. Una droga es cualquier sustancia que al ser introducida al organismo modifica una o varias funciones del sistema nervioso central. Es decir, tiene una afectación directamente sobre el cerebro. Ya puede ser que lo haga funcionar más rápido, más despacio, o que haga percibir cosas que realmente no hay ahí, ¿sí? Y bueno, las drogas se clasifican de muchas formas. La más común es por la forma en que afectan al organismo, como les venía diciendo. Las drogas que hacen que funcione despacio el sistema en general son las drogas depresoras, como lo es el alcohol, los solventes inhalables, ¿sí? Algunos medicamentos como las benzodiazepinas, que luego los doctores dan para que no puedo dormir o porque me siento muy nervioso. Esos son un tipo de droga que es una droga depresora. Están las drogas estimulantes que hacen que funcione más rápido mi organismo, como la cocaína, como la metanfetamina, y entre ellas, por ejemplo, el cristal, que desafortunadamente es ahorita de una droga de mucho consumo. Y bueno, le repito, hace que el organismo me siento más despierto, mi corazón late más rápido, respiro más rápido, etc. Y están las drogas alucinógenas, que son aquellas que les mencionaba hace ratito, pues, que hacen que perciba cosas que no hay, como el peyote, los hongos, el LSD, ese tipo de sustancias, ¿no? Y bueno, en el proceso adictivo hay tres tipos de consumo de sustancias, ¿no? Está el uso experimental, que son las personas que andan como probando a ver qué se siente. Generalmente son adolescentes, entre unos 12 y 17 años. Es difícil que una persona de 47 años como yo ande diciendo, no, pues ando probando la marihuana para ver qué se siente, ¿no? Sí hay casos de que le entran al cristal como droga de inicio o como medida, pero bueno, es otro canto, ¿no? Pero bueno, es más difícil, sí pasa, pero es más difícil. Está el uso perjudicial o el abuso de las sustancias, que aquí, tanto en el uso experimental como en el uso perjudicial, todavía no tengo criterios diagnósticos para considerarme adicto, pero mi consumo me está considerando problemas sociales, ¿no? Que ya me paró el alcoholímetro, que ya quedé embarazada y no supe ni de quién, que me regañaron en el trabajo porque llegué con aliento alcohólico, o me corrieron de la escuela, o reprobé materias, y todo esto por el consumo de sustancias, ¿no? Y el último es la adicción o la dependencia. La dependencia está caracterizada por dos signos o síntomas, ¿no? El primero es la tolerancia. La tolerancia es como el aguante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del alcohol hay gente que empieza con bien poquito, ¿no? Con media cerveza ya andaban así medio mareados y contentos cuando empiezan sus primeros consumos, ¿sí? Pasa el tiempo y siguen entrándole, ¿no? Y ya no necesitan media cerveza, sino con unas 4, 5 o 7, pero caguamas apenas se ponen medio entonados, ¿no? Entonces, eso es la tolerancia, como la resistencia que me voy forjando a la sustancia. Es decir, si yo noto que cada vez necesito más de la sustancia para sentir el efecto, si me echaba un churro de marihuana y ya me sentía chido con eso, pero ahora necesito 2, aguas, ¿no? Porque esto ya es una señal de dependencia. Y está lo que se conoce como síndrome de abstinencia o síndrome de supresión, que son todos los síntomas desagradables que se presentan. Este síndrome de abstinencia es particular para cada sustancia tiene el propio, pero también es más fácil escribirlo en el alcohol. Por ejemplo, en el caso del síndrome de abstinencia leve del alcohol es lo que se conoce como cruda, y bueno, la cruda común, la cruda normal, pues da mucha sed, duele la cabeza, etcétera. No puede ir aumentando, ¿no? A lo mejor una cruda de mediodía me dura unos 3, 4 días, o me puedo aventar una semana y empiezo a ver cosas que no hay, o me convulsiono, incluso hasta me puedo morir, ¿no? De una cruda de alcohol, por ejemplo. Entonces, si cada vez me dan más fuertes las crudas, pues aguas, porque también es un síndrome de dependencia, ¿no? Entonces, si yo junto tolerancia más síndrome de abstinencia,
eso quiere decir que yo soy adicto, ¿no? Y que tengo que buscar ayuda profesional. Incluso se puede hacer desde el uso experimental o abuso de las drogas o la dependencia, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos en un proceso post-pandemia, entre comillas, porque acuérdense que todavía hay que seguirnos cuidando porque todavía anda ahí el bicho. Y dentro de este proceso de pandemia, donde estuvimos encerrados por mucho tiempo, donde nuestras posibilidades laborales, nuestras redes sociales, y no me refiero al Facebook como por el que me están oyendo ahorita, sino amigos, familiares, empezaron a distanciar, pues también fue generando o acentuando algunos problemas de salud mental, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está la depresión. La depresión, así muy explicada, muy en general, no significa necesariamente estar triste, sino como que pierdo la energía para hacer las cosas, ¿no? Como que ya no me motivo, no encuentro una razón de ser o un motivo, ¿no? Y bueno, sí pueden haber pensamientos depresivos, así me puedo sentir agüitado, triste, ¿no? Y esto es muy discapacitante y muy agresivo, ¿no? O sea, la persona que tiene depresión pues realmente sufre, y también hay como grados, ¿no? Hay unas depresiones muy severas y otras pues, no tanto, pero, y perdón por la palabra, pues todas joden, ¿no? O sea, todas se sienten muy gacho. Está también en cuanto a lo que es la ansiedad o las crisis de ansiedad. La ansiedad es como un temor que no tiene un fundamento tan real, o sea, no sé realmente qué me lo está desencadenando, pero es algo muy real, ¿no? Mi corazón empieza a latir muy, muy rápido, mi respiración se empieza a agitar, se empieza a hacer así. Y bueno, se siente muy terrible, ¿no? Ahí siento que me voy a morir y son cosas así, ¿no? Y también es muy desagradable la ansiedad. Y también, pues, que está muy de la mano de la depresión y la ansiedad, están las autolesiones o el famoso cutting, que hay muchas personas, y esto es generalizando mucho, que prefieren lidiar mejor con el dolor físico que con el dolor emocional. Es decir, yo me corto y o sea, me es más fácil lidiar con eso que con lo que traigo en mi cabeza, ¿no? Y bueno, de las autolesiones, como esa que le estoy diciendo, pues ya está el pensamiento suicida o la ideación suicida o los intentos suicidas o desafortunadamente pues el suicidio consumado, ¿no? Entonces, y esto también se suma a las adicciones, ¿no? O sea, este pequeño cuadro de salud mental es como lo más común, ¿sí? O lo que más es demandado en cuanto a servicios de salud, y bueno, también es donde nosotros también podemos atender, ¿no? Nosotros como Consejo Estatal contra las Adicciones contamos con 7 unidades que son algo así como centros de salud, pero especializados en adicciones. Ahí hay psicólogos especialistas en adicciones. Y bueno, si yo tengo algún problema o algún familiar que tenga algún problema en cuestión de adicciones, acuérdense que ahí no discriminamos, recibimos a todas las personas sin importar su sexo, su edad, sus preferencias, etcétera. Y bueno, ahí van a recibir atención precisamente en estos tipos de problemáticas, ¿no? Pueden atenderme, incluso a evaluarme si tengo depresión, si tengo crisis de ansiedad, si también he tenido o me causo autolesiones, o he tenido ideaciones suicidas o intentos, o adicciones, ¿no? En sí, los centros de atención primaria en adicciones, pues sus orígenes es en eso, ¿no? En cuestión de tratamiento único en adicciones, pero bueno, se ha ampliado todavía más. Y pues aquí vienen nuestras redes sociales y nuestra línea de información y de ayuda, donde se pueden comunicar. De mi parte sería todo, muchas gracias.